7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos a nuestro primer invitado, al sociólogo y analista político Agustín Burbano, que nos acompaña ya vía telemática. Agustín, qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El país estuvo esperando durante este fin de semana que se concrete este plazo anunciado por el presidente de la República para que se localice al autor o al sospechoso principal del asesinato, del femicidio de la abogada María Isabel Bernal. María Belén Bernal, esto no ha ocurrido. En las últimas horas el propio ministro del Interior decía que no se puede cambiar o no se debería cambiar al mando de la policía actualmente porque necesitan tener a los mandos concentrados, necesitan tener más policías en funciones y que además la ley de la policía no permite estos cambios así de manera abrupta, contradiciendo de cierta manera lo que había dicho el presidente de la República, que pidió la disponibilidad al alto mando de la Policía Nacional en exigencia de resultados. Finalmente esto no ha ocurrido, queda nuevamente la palabra del presidente de la República devaluada. Agustín, buenos días, bienvenido. Licenia, Alexis, muchísimas gracias por la invitación. Espero que tengan un buen día de semana. Qué gusto estar aquí en Radio Pichincha nuevamente. A ver, es un cuadro complejo porque la posesión de Zapata como ministro del Interior es reciente y llama profundamente la atención que a la semana de estar posesionado en el cargo como ministro del Interior, una de sus primeras declaraciones públicas vaya a contramano de lo que el mismo presidente dijo una semana atrás. Es decir, eres posesionado ministro del Interior para contradecir las orientaciones que el presidente da en la crisis, en la coyuntura crítica previa a tu posesión. Y eso revela dos cosas. Revela primero que no se está sosteniendo una postura oficial en el gabinete respecto de un tema tan crítico como fue el feminicidio de María Belén, respecto de un tema crítico como viene siendo la urgente necesidad de reforma en la institución policial, en las filas policiales. Pero además de eso, lo que nos dice, más allá de que se están tomando evaluaciones y decisiones y posturas muy a la ligera, lo que nos dice es que públicamente, sin mediar comunicación previa oficial del gobierno, los ministros pueden imprimir sus posturas por encima de la palabra presidencial. Y eso sí debería afectarle y debería preocuparle a la Secretaría de Comunicación que un ministro públicamente desdiga a un presidente. Entonces ahí veo que hay un problema de conducción del gabinete, veo que hay un problema de cómo se están haciendo las evaluaciones y cómo se las comunican esas decisiones también, y también veo un problema de comunicación nuevamente grave. Agustín, qué gusto saludarle, muy buenos días. A ver, este es únicamente un problema de comunicación, de descoordinación en determinadas vocerías, o es ya prácticamente la forma de gobernar de Guillermo Lasso. Ya hace algunos días en uno de los comentarios decía que en donde mejor le va al gobierno es cuando hay caos. Cuando hay caos, el gobierno de Lasso sale mejor a flote. Cuando hay un poco de orden o se quiere buscar, digamos, darle una salida institucional, democrática, constitucional a los problemas, ahí se pone a tambalear el gobierno de Lasso. Pero cuando hay caos es cuando mejor le va. Y finalmente, digamos, incluyendo la suya, son o somos poquísimas las voces críticas al gobierno de Lasso. Entonces, hoy estamos hablando nosotros, sí, de esto, pero la mayoría de gente no, o la mayoría de medios, la mayoría de analistas no. Y ahí el gobierno de Lasso se mueve muy bien. Sí, Alexis, yo aquí lo que veo primero es que hay una comunicación tácita del presidente de que no tiene seguridad en las evaluaciones que está haciendo y en las decisiones que está tomando. Porque si un presidente toma una decisión con convicción, con fundamento y se siente autorizado, suficientemente informado en el tema, suficientemente calificado para tomar tales decisiones y comunicarlas públicamente, y a la semana viene un nuevo ministro del Interior y le contradice, entonces lo primero que se está comunicando es que el presidente estaba realmente inseguro sobre todo lo que comunicó la semana anterior. Dijo que quería, de hecho, antes de que salga el exministro Carrillo, el mismo exministro Carrillo había mencionado que iban a rodar cabezas en las filas policiales, que se iba a iniciar un fuerte proceso de reforma dentro de las filas policiales.
Y a las 2 semanas de esas declaraciones, con un nuevo ministro, se desdicen muchas de estas cuestiones y lo primero que me salta a la cabeza es esto. El presidente no está sosteniendo su postura y su evaluación y eso puede comunicar que hay una falta de conocimiento, una falta de autoridad que el presidente está teniendo en este tema. Pero sí, evidentemente no solo es un tema de comunicación, yo creo que aquí hay un tema más profundo que sí está vinculado con la crisis que estamos en este momento experimentando de seguridad. Si es que vemos a grandes rasgos, vemos la democracia ecuatoriana los últimos 30 años, vamos a ver un cambio fundamental que se ha operado en los últimos 15 años. Y ese cambio es el siguiente. En el periodo de los 80 y sobre todo en la década de los 90 y principio de los 2000, la institución de la fuerza pública que sostuvo de alguna forma o dirimió, fue el árbitro de las condiciones de la gobernabilidad del Ecuador, que fue el árbitro de las condiciones externas del juego democrático, fueron las Fuerzas Armadas. Así es. Eran las Fuerzas Armadas las que en cada coyuntura crítica, las que en cada movilización masiva nacional en contra de un gobierno, dirimían si es que el gobierno se quedaba o si es que el gobierno permanecía o si tenía que haber una transición institucional. Lo que hemos visto desde octubre del 2019 es que ese rol ya no lo están jugando más las Fuerzas Armadas y lo que está sucediendo es que la Policía Nacional, vía la represión, es la que está sosteniendo a los gobiernos. Las transiciones democráticas en el Ecuador ya no están dependiendo de lo que se delibere dentro de los grados de los coroneles y los grados de los generales de las Fuerzas Armadas. La transición democrática en el país de 2019 se está dirimiendo particularmente en la Policía Nacional. Y yo creo que esto sí tiene efectos en las tareas que está desempeñando la Policía Nacional, porque desde el gobierno de Moreno, los gobiernos, tanto el de Moreno como el de Guillermo Lasso, están experimentando que le deben a la Policía Nacional su gobernabilidad. Entonces, en retribución a la gobernabilidad, a la estabilidad que les está dando por la vía autoritaria, por la vía de la represión, el cuerpo policial le están restando márgenes de control civil sobre sus operaciones. Y esto no es algo que me estoy inventando. Por ejemplo, en la crisis del feminicidio de María Belén Bernal sale a la luz 2 temas específicos. El primero es que la investigación forense la está realizando la policía, cuando hace unos años la investigación forense la realizaban civiles. Eso es darle a la policía control sobre una competencia, sobre un ámbito que hasta hace pocos años no tenía. Otra cosa que ha salido a la luz por la fuga del teniente Cáceres. Hasta hace pocos años, migraciones, el control migratorio era un proceso que estaba en manos del Ministerio del Interior y en manos de civiles. Nuevamente, la policía es la que asume la rectoría del control migratorio del país. Hemos visto que ha habido cambios en los procesos de selección, acuerdos ministeriales de julio del 2017, acuerdos ministeriales del 2020, que también tienen efectos en el autogobierno de la función policial, pero lo que dan cuenta es que los civiles han negociado, y en particular los gobiernos de Lenín Moreno y los gobiernos de Guillermo Lasso han negociado darle más autonomía a la policía, restar los controles civiles sobre la policía, y a cambio de eso la policía lo que le ofrece es gobernabilidad por la represión y por la vía autoritaria. Agustín, y yo así creo se que explica... en un punto esto está en la base del problema de la crisis de seguridad que estamos teniendo. Eso justo le iba a preguntar a Agustín. Así se explica la actual situación de crisis por la que vive la Policía Nacional, porque si bien es una institución con muchísimos elementos, no todos están contaminados, pero no se puede tapar el sol con un dedo y decir que son casos aislados. Hay un gran número de elementos de la policía que está involucrado en diferentes actividades delictivas. Este fin de semana conocíamos el caso de un policía en servicio activo que está al parecer relacionado incluso con la banda de los choneros. Esta falta de control civil, este compadrazgo, si se puede decir, entre el Ejecutivo y la policía le permite hacer lo que le da la gana, y por eso se explica la crisis de inseguridad que tenemos, está muy relacionada. Yo creo que la crisis de seguridad que tenemos es multicausal y no se puede reducir solo esta variable, pero sin duda esta variable juega, sin duda cómo se está dando el sistema de gobierno de la política criminal y el sistema de gobierno del eje de seguridad del Estado ecuatoriano ha tenido profundas transformaciones que sí están teniendo estos efectos. Por ponerte un ejemplo, solo vamos a mirar cuáles eran las entidades que participaban del sistema de gestión de la información del delito y de la información delictiva en el país. Era un sistema
que no se gobernaba por una sola entidad. Había concurso de Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, la UAFE, la Secretaría Técnica de Drogas, Ministerio de Justicia, Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. Todas las armas, todos los brazos de inteligencia que se centralizaban en la ex SENAIN, la misma Fuerzas Armadas, la misma Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Es decir, solo la producción de información sobre el crimen y el delito en el país era una base de datos que se alimentaba y se gobernaba de forma plural y de forma múltiple. Conforme se van cerrando instituciones que tenían competencias y atribuciones específicas dentro de la política criminal y dentro de la política de seguridad en el país, este sistema empieza a ser gobernado ya no de forma plural, sino de una forma un poco más monopólica por menos instituciones del Estado. Y esto sí tiene consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Que mientras una institución empieza a controlar más competencias dentro de un mismo ámbito, empiezan a aumentar las probabilidades de que ciertas personas o ciertas autoridades específicas de esa institución entren en relaciones colusivas con el crimen organizado. Porque si es que la Policía Nacional es un actor más con competencias específicas dentro del crimen, entre un conjunto de 20 instituciones más, sus condiciones de entrar en actos colusivos o las probabilidades de que algún agente policial entre en relaciones colusivas con redes de crimen organizado es mucho menor, porque no puede garantizar control sobre esa red, sobre ese sistema. Pero si es que el número de instituciones que gobiernan la seguridad se va reduciendo, entonces el poder de las instituciones que quedan es mayor y esas probabilidades crecen. Entonces yo sí creo que hay que regresar a ver cómo se está dando el gobierno de la política criminal en el país y cómo se está dando el gobierno también sobre la información de la política criminal en el país. Ahí hay muchos temas para debatir, pero sin duda sí, la policía ha ido ganando capacidades de autonomía, se ha ido perdiendo control civil y eso es una variable más que explica lo que nos está sucediendo. Agustín, a propósito de esto que usted señalaba, coincidiendo además en el hecho, porque es absolutamente real, de quienes se han convertido en los árbitros de estas transiciones democráticas, ya no son Fuerzas Armadas, ahora son policías. Un dato que me llama profundamente la atención, y es que, por ejemplo, antes de esas intervenciones de Fuerzas Armadas, salían, por ejemplo, cuadros como Lucio Gutiérrez, que fue candidato a presidente y posteriormente presidente y político activo. Hasta ahora lo vemos activo a Gutiérrez, aunque Sociedad Patriótica muy venida menos. Su hermano Gilmar, el mismo Fausto Cobo y algunos otros de esa generación, ¿no? Antes estaba Paco Moncayo, que fue alcalde de Quito, fue asambleísta o diputado, pero ahora ya no. Y claro, es en parte reflejo de lo que nos decía Agustín, pero ahora son los policías. Entonces, yo después de lo de junio, empecé a ver un movimiento un poco extraño alrededor de la figura de Carrillo. Y, digamos, con el paso del tiempo, veo que hay más voces que empiezan a sumarse a favor de que Carrillo emprenda una carrera política. Y este fin de semana he visto un artículo de un medio de comunicación de este país, de Diario La Hora, en el que habla de Carrillo 2025. Entonces, poco también se ajusta eso con lo que usted nos decía, Agustín, hace un momento, ¿no? Figuras como Carrillo, ¿qué representan? ¿A quién representan? ¿Y cuánto pueden ganar en la arena política, tomando en cuenta el también, digamos, mal momento que está atravesando la policía, pero también cómo esos discursos radicales, como el de Carrillo, tienen mucha fuerza? Vemos lo que ha pasado en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Las encuestas se equivocaron, hubo un voto escondido súper fuerte que lo pone a Bolsonaro a pelear en segunda vuelta con Lula. Entonces, esos discursos radicales también, digamos, pegan mucho en la gente, y eso podría representar Carrillo acá en el país. ¿Cómo ve usted esa suerte de, digamos, figura que va cobrando fuerza para una eventual candidatura presidencial en 2025? ¿Cómo evalúa eso, Agustín? Es una muy buena observación, Alexis. Sí, de hecho, desde el 2009-2010 hemos visto que hay un agotamiento de lo que podría haberse llamado la emergencia de generales virtuosos dentro de las Fuerzas Armadas. Figuras como Paco Moncayo, como el mismo René Yandún, venían porque las Fuerzas Armadas, al tener que desarrollar misiones en la sociedad que excedían las de sus ámbitos específicos o de las misiones que la ley o la Constitución les asignaba,
empezaban a tener una formación que excedía la de la formación militar y empezaban a tener un mayor protagonismo y una mayor calificación, inclusive para incidir en la conversación pública. Y bueno, teníamos la emergencia de generales virtuosos. Quizás Paco Moncayo sea el último ejemplo de aquello. Del periodo 2007-2017 se procura modernizar las Fuerzas Armadas, se procura modernizar la Policía Nacional, y lo que termina sucediendo es que las Fuerzas Armadas terminan saliendo de ciertas operaciones o de ciertas misiones que antes eran extraordinarias, pero cotidianas para las Fuerzas Armadas, y empiezan a dedicarse al ámbito específico de sus funciones, en particular las misiones de desarrollo. Las Fuerzas Armadas dejan de cooperar en misiones de desarrollo. Dejan de aparecer estos generales virtuosos, estos oficiales virtuosos que están involucrados en una multiplicidad de temas. Y es curioso que conforme la Policía Nacional empieza a ganar poder en su transacción con el sistema político, empieza a ganar competencias, empiezan a aparecer estos generales. Y es una buena observación la que haces, porque efectivamente Carrillo, mucho más que Moreno, y junto a María Paula Romo, es la figura del liderazgo institucional frente a octubre del 2019. Y Carrillo ya vuelve a aparecer como la figura del liderazgo institucional y político del gobierno ecuatoriano en junio del 2022. Entonces, no se me hace descabellado el por qué hay ciertos sectores de la sociedad civil y ciertos sectores del establishment que empiezan a tratar de proyectar a Carrillo como el significante político, como un liderazgo político que puede englobar un proyecto político y un proyecto de poder de aquí a las próximas elecciones. Sí, no me parece descabellado y es una buena, es un indicador, o es posible de analizar en función de cuál es el nuevo rol que la Policía Nacional está teniendo en el juego democrático del país. Agustín, si la policía ha ganado tanto terreno y de cierta manera le está generando estabilidad al gobierno, lo que antes hacía Fuerzas Armadas, ¿por qué a través de una pregunta en esta famosa consulta popular que impulsa el gobierno se pretende ponerles a competir de cierta manera a Fuerzas Armadas y a la policía? Eso es pura demagogia, es una pregunta que no está basada en evidencia, y esto tiene una respuesta muy breve. No existe evidencia en ningún cuerpo de seguridad de América Latina en el que haber involucrado a fuerzas militares en tareas de seguridad interna haya tenido resultados exitosos. Porque la formación del policía y la formación de las Fuerzas Armadas es una formación totalmente distinta. A veces desde el mundo civil pensamos, los policías utilizan armamento, los militares utilizan armamento, van a poder cumplir las mismas funciones. Y no están así. Recordemos que un policía no se hace de la noche a la mañana, un policía no se hace en 2 meses, un policía no se hace en un semestre, un policía no se hace en 2 años. Ahora sí los hacen en 6, ¿no? Bueno, pero eso es otro error, así como hacer agentes penitenciarios en 6 meses es un error. Entonces, un policía o un militar es un cuerpo, es una persona que está disciplinada por años, por 5, por 6 años, con misiones específicas. Ese entrenamiento, ese disciplinamiento ya hace que tengas reacciones automáticas, que tengas reacciones inmediatas, cierto tipo de reacción que tu función tiene que cumplir. En ese sentido, llevar militares a tareas de seguridad interna es un riesgo inmenso porque simplemente no tienen la preparación. Ahora, es un anuncio demagógico. Sí, es un anuncio demagógico, la gente puede ver o puede sentirse que va a tener más seguridad con eso, pero no existe evidencia en América Latina de que ese tipo de coparticipación en tareas de seguridad interna tienen resultados positivos. En todo caso, si lo que se necesita es mayor personal de seguridad de la fuerza pública en las calles, si es que eso llegaría a ser así, si ese es el diagnóstico, entonces lo evidente es que tienes que restar presupuesto a las Fuerzas Armadas, hacer una reforma policial para que la policía también arregle uno de los montones de los síntomas que están expresando que la policía requiere una reforma, y trasladar ese presupuesto a la policía, porque lo que necesitamos a la final es más policía, si es que ese es el diagnóstico, no sacar a los militares a las calles. Entonces, bueno, ahí también ya entramos en cuestiones de cómo esto va a afectar las relaciones civiles y militares, porque a los militares evidentemente no les va a gustar que sobre texto de la seguridad interna se les reste presupuesto a las Fuerzas Armadas y se distribuye ese presupuesto a las fuerzas policiales. En esta coyuntura, la
consulta probablemente coincida, de hecho, me parece que eso es lo que va a suceder con las elecciones seccionales, Agustín. Y ahí hay algo que el gobierno ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, que es construir este relato de involucrar a sectores del progresismo o de la centroizquierda. Fíjese que en junio, por ejemplo, directamente al movimiento indígena, de estar financiados por el narcotráfico. Desde antes venían relacionando todo lo que es Revolución Ciudadana con el narcotráfico. Entonces, y ahora han dicho, quienes se oponen a esta consulta popular son los que apoyan al narcotráfico. El gobierno va a seguir abusando de la construcción de esos encuadres para polarizar todavía más este país, que ya, digamos, está fragmentado, roto, dividido, polarizado, pero todavía más con este cuento de que si no apoyas la consulta eres prácticamente un delincuente. ¿Cómo ve usted esa construcción de los mensajes por parte del gobierno? Y, digamos, también desde la perspectiva de los movimientos que representan a centroizquierda o el progresismo, ¿qué vuelta deberían sacar para deshacerse de ese lastre que el gobierno obviamente les va a endosar? Alexis, de hecho yo creo que esta es una de las dos razones específicas por las cuales están haciendo la consulta. El gobierno necesita fabricar el escenario, necesita fabricar la cancha de juego para poder decir una y otra vez, de forma cansina, repetitiva, por aire, mar y tierra, que la Revolución Ciudadana, que el sector de izquierda del movimiento indígena ecuatoriano representado y liderado por la CONAIE son narcotraficantes. El gobierno necesita imprimir eso en la conversación pública una y otra vez. Y por eso lo meten a consulta popular. Yo de hecho te diría, yo no estoy muy seguro si el gobierno tiene interés en ganar esa pregunta. El gobierno ya gana desde el momento en que la consulta popular empiece a rodar y la sociedad civil empiece a deliberar y a conversar y empiece a recibir ese mensaje de equivalencia. Correísmo narcotraficantes, CONAIE narcotraficantes. Esa es la victoria del gobierno, por eso lo hacen. No es una pregunta que está orientada necesariamente a la reforma legal o no, o habilitar la extradición o no. Es una pregunta que está preparando el terreno electoral o que está haciendo control de daños en todo caso. Porque si con este desmadre que ha sido el gobierno de Guillermo Lasso crecen las chances para que en 2025 haya una elección de una fuerza de carácter popular, de carácter nacional o plurinacional, democrático popular, con esto el gobierno empieza a hacer control de daños. Yo sé que desde las reglas de la democracia, desde las reglas de la gestión institucional, le vemos al gobierno, y de hecho lo es torpe, es inútil, no están cualificados, no sabían en lo que se metían, pero eso no quiere decir que no sepan lo que hacen, porque por fuera de las reglas democráticas de este gobierno sabe muy bien lo que está haciendo. Lo que pasa es que es experto en construir poder y en manejar poder y en sostenerse por fuera de la vía democrática. Es experto haciéndolo, llamando a, qué sé yo, como fue en la campaña electoral, que hubo toda una coparticipación y todo una puesta en escena de trabajo de la Fiscalía General del Ecuador con la Fiscalía General de Colombia, que ahora recibía financiamiento del ELN. Son expertos tratando de proscribir identidades políticas. Una vez que Yunda salió de la alcaldía, el caso de las pruebas COVID se quedó ahí dormido, nunca más volvió. Se demoraron meses en habilitar la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Es decir, es un gobierno que por fuera de las reglas del juego democrático sí son expertos. Entonces, que no nos quepa duda que el momento que empiece a rodar la consulta va a haber un nivel de experticia y un nivel de incidencia provocando esa conversación de Revolución Ciudadana, correísmo igual narcotráfico, CONAIE, Movimiento Indígena Ecuatoriano igual narcotráfico, y tenemos que estar preparados para eso. Y ahí cuando, a ver, esto que dice Agustín es lo que es, ¿no? Es lo que es, tal cual. Una vez que vayan preparando ese terreno, que traten de curarse en sano y demás, Agustín nos dice 2025. En 2025, por eso yo les hablaba de Carrillo. Les puedo mencionar a Otto Sonnenholzner también, que es otro que representaría justamente esa corriente a la que se refería hace un momento Agustín. Por eso es tan peligroso que el gobierno vaya usando estas herramientas comunicacionales y demás, sobre todo tomando en cuenta de que tienen estas figuras, que son figuras además que, digo, en el caso de Carrillo, es increíble, o sea, con el lastre que significa tener sobre sus espaldas el haber llevado al país a tener más de 3.100 asesinatos violentos en el último año, y sumado el caso de María Belén,
hoy sea una figura de la que mucha gente habla y a la que mucha gente defiende, Agustín. Y yo mencionaba también el caso de Otto Sonnenholzner, y así por el ejemplo otros que podrían generar en Ecuador un fenómeno como el de Bolsonaro o el de Nayib Bukele en El Salvador. Sí, sí, lamentablemente yo creo que no está saldado dentro de quienes se dedican a la comunicación política o el estudio de la opinión pública, si es que el país superó o no superó el correísmo, el anticorreísmo, porque estamos viendo que las operaciones en torno al correísmo siguen siendo efectivas y siguen rindiendo efectos. Es posible que ya haya un sector que esté cansado de esta dinámica correísmo, anticorreísmo, pero también hasta ahora, hasta hoy en día, no se ha demostrado que haya una estrategia que saliéndose de ese clivaje correísmo-anticorreísmo haya resultado efectiva. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuáles son los materiales disponibles en el Ecuador contemporáneo? Las fuerzas conservadoras, las fuerzas libertarias, las fuerzas más autoritarias o de corte más totalitario, a lo Bolsonaro. ¿Qué es lo que tienen? ¿A qué pueden apelar para construirse de manera popular y de manera masiva en un escenario político? Son dos cosas. Es el tema de la delincuencia, un discurso securitista, un discurso punitivista y un discurso también en contra del correísmo, que es un discurso que está atravesado por la economía política, porque es muy probable que un discurso anticorreísta sea un discurso que en términos de economía política sea un discurso pro élites y de derecha, sea un discurso en contra de la estatalidad, en contra de lo público y en contra de los derechos, por lo menos en términos de economía política. Entonces sí, yo sí veo que el anticorreísmo todavía puede ser utilizado lamentablemente como un material para la fabricación de un liderazgo, de una corriente política de corte más conservador y protofascista. Muy bien. Muchísimas gracias, Agustín. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Licenia, Alexis, una buena semana.